Las diferentes generaciones en el mundo empresarial crean dificultades a la hora de compatibilizar las actitudes que cada una presenta. Los diversos valores y maneras de afrontar los múltiples aspectos de la vida afectan negativamente la eficiencia en el ambiente laboral. Las oficinas están compuestas en la actualidad por trabajadores de 3 generaciones distintas: los más veteranos, los adultos y los jóvenes que recién están ingresando al mercado laboral. Cada una de las generaciones de personas que conviven hoy en las empresas han tenido vivencias particulares muy marcadas por características de la sociedad en la que crecieron y se educaron, circunstancias que las diferencian de las demás y determinan en cierta manera su forma de ver la vida, de afrontar el trabajo o de comportarse y relacionarse en el ámbito profesional. ¿Sabe cómo lidiar con las diferencias generacionales en las empresas? Participe en nuestra cuenta Twitter @solucionespisogb o a través de nuestro Instagram @solucionesgb con la etiqueta #Soluciones Generacional. Y justamente cuáles son las características de cada una de esas generaciones que en este momento pueden encontrarse en una empresa. ¿Cómo sacar ventaja de ello? ¿Cuáles son las desventajas también? ¿Y cómo sacar provecho? Estas serán algunas de las respuestas que vamos a estar buscando durante toda esta hora acá en Soluciones con especialistas en la materia, que nos ayudarán a entender entonces cada una de estas generaciones. Es importante que ustedes también participen a través de nuestra cuenta en Twitter, SolucionesGB, y mi cuenta hmolina_gb con el hashtag Soluciones Generacionales. Su participación es importante para nosotros. Ya regresamos. ¿Sabías que los tradicionalistas son los nacidos entre 1922 y 1945, que tienen entre 63 y 86 años? Sus valores establecieron las bases de las organizaciones modernas y muchas veces las empresas juzgan al resto de su personal en comparación con ellos. ¿Cómo lidiar con las diferentes generaciones en las empresas? Es justamente el tema que vamos a estar analizando el día de hoy, y para ello hemos invitado a especialistas en la materia, nada más y nada menos que María Chipolone, gerente de Empléate, bienvenida. Muchas gracias. Y también tenemos a Bexaida Martínez, psicóloga y coach organizacional. Bienvenidas las dos, gracias por haber atendido nuestra invitación. ¿De dónde viene el término generación? Fíjate, el tema de las generaciones en sí mismo no es algo nuevo, en el sentido en que nuestro marco familiar, por ejemplo, nosotros lidiamos con distintas generaciones en sí misma, en nuestro ambiente familiar. Es decir, nos educan nuestros padres, nuestros tíos, abuelos, etcétera, etcétera. O sea, que convivir y hacer conexión intergeneracional, eso está ya en el ámbito de la familia. Ahora, si lo extrapolamos al ámbito de la empresa, de la organización, ¿qué significa eso? Es decir, hay muchos estudios en este momento que han hecho esa indagación, es decir, cómo hacer armónica la relación en el interior de las compañías cuando yo interactúo con distintas generaciones. ¿Y qué quiere decir distintas generaciones? Bueno, en que hay momentos, hay como una configuración que hablan de, por ejemplo, los baby boomers. Los baby boomers son personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos hablando de personas que nacieron entre 1947 y 1965, que si los pensáramos hoy, serían personas que están en edades comprendidas entre los 50 y los 69 años. Y muchas de estas personas tienen jefaturas hoy en día, es decir, tienen roles gerenciales dentro de las compañías. Entonces, ¿cómo trabajan estas personas? En el caso de los baby boomers, tienden a ser personas muy formales, muy organizadas, muy estructuradas. ¿Qué competencias sociales ellos han desarrollado? Por ejemplo, son personas que son muy preocupadas por el protocolo, por la etiqueta, son algo distantes, muy respetuosos de las jerarquías. ¿Qué habilidades tienen? Han desarrollado los baby boomers. Son personas con mucha paciencia, muy analíticos, muy estructurados, muy comprometidos, entendido compromiso en el caso de esa generación como aquella persona que probablemente hacía carrera
durante varios años o una buena parte de su vida en una misma compañía, Pero por María, ejemplo. ¿cuáles son esas generaciones que en este momento pueden encontrarse, pueden trabajar juntos en una empresa y que, bueno, probablemente esto, a ver, resalte un choque entre las generaciones, porque no es igual trabajar una persona de 70 años, 50 años con un joven de recién graduado de 22, 23, 24 años, o sea, debe tener un manejo, a ver, psicológico, o sea, debe haber un choque entre ellos porque obviamente son distintas generaciones, el tema de la tradición, el tema de la costumbre. ¿Cómo se maneja esto? Ok, cada persona, y vamos a hablar de generaciones, tiene su historia. Esa historia impacta en la manera como cada uno se comporta. Entonces, ¿qué sucede? Tú hablabas de que este impacto en distintas generaciones puede ser que integre a la organización una persona nueva con posgrado, maestría, y la persona de la otra generación, o sea, de la generación con más años, no tenga todas estas competencias y no haya estudiado todo esto. Entonces a esta persona nueva la colocan como gerente y la otra persona queda por debajo. A nivel de jefatura, el más joven es el jefe y la persona que tiene mayor edad queda por debajo a nivel de la organización, de la estructura organizacional. Entonces, ¿qué sucede? La nueva generación, María lo comentaba, hay personas que tienen respeto a la jerarquía. El tema de la edad tiene una jerarquía aparte mayor que el tema de la estructura organizacional. La edad va por encima de la estructura organizacional. O sea, yo debo, si tengo una persona que está por debajo de mí a nivel de estructura, que tiene mayor edad, yo debo tener un respeto por él porque él tiene tiempo en la organización, conoce la organización y yo estoy entrando como nuevo y tengo menor edad que él. Entonces muchas veces la estructura, el hecho de que yo sea jefe, a veces se me sube el ego y ese ego a veces irrespeto a la otra persona. Entonces una de las características que debe tener la organización, las personas dentro de la organización, debe ser respeto por los otros. Y una de las cosas debe ser respeto a esa jerarquía de edad. Ahora, ¿qué sucede? Los nuevos, o sea, los más jóvenes, tenemos otras competencias, somos más arriesgados, tenemos menos, por la misma situación de haber vivido situaciones a lo largo de la vida, muchas veces las personas de mayor edad se inhiben de hacer cosas que el joven no tiene, no se inhibe a hacer esto. Okay. ¿No? María, tú nos hablabas de las características de los baby boomers, que es pues una de estas generaciones. Pero ¿cuáles son? ¿Y cuál es la característica de cada una de ellas? Fíjate un poco lo que comentaba antes, es decir, qué es lo que aporta a la organización. Como bien comentaba Bexay, el tema del respeto para esta generación es muy importante, son mucho más apegados al tema el tema jerárquico, organizado, etcétera. Pero ¿qué aportan a la organización? Lo que comentaba, es decir, paciencia, son analíticos, estructurados, comprometidos. ¿Qué les falta de pronto por desarrollar? El desarrollo a las nuevas tecnologías, por ejemplo, la espontaneidad, ¿okay? Un poco la creatividad también es lo que pudiera como habilidades a desarrollar esta generación. Yo creo que el quid del asunto, en el fondo, dentro de las generaciones, porque siempre te lo vas a encontrar en el interior de las organizaciones, es comprender desde la mirada del otro qué es lo que el otro aporta. Porque si no, lo que hago es que emito un juicio. Es decir, las personas, como te digo, estas personas de esta generación ya son personas que probablemente están próximas o van a tener su retiro, etcétera, etcétera. Después vienen las siguientes generaciones. Por ejemplo, la generación X, que es la siguiente, es decir, que son personas que hoy por hoy rondan entre los 34 y los 48 años. ¿Qué diferencias, qué aportes hay que da esta generación a la organización? ¿Okay? Bueno, son más informales, son más adaptables al cambio, al entorno en el trabajo, aceptan mejor la diversidad, por ejemplo, son personas competitivas, individualistas, etc. Entonces, ¿y qué habilidades sociales tienen? Bueno, que manejan un estilo formal e informal. Ellos, a propósito de que se adaptan, bueno, dependiendo del qué contexto están, pueden ser más formales o informales. ¿Cuáles son las habilidades que tienen desarrolladas esta generación, la X? Bueno, que son competitivos,
que son emprendedores, ¿okay? Y que se adaptan a los cambios. ¿Okay? Entonces, el tema es cómo convive. El quid del asunto es quiénes son los jefes, porque como bien decía Bexaida, bueno, el tema es quién es el jefe, no necesariamente es el que tiene más edad. ¿Okay? La generación porque Y, puede pasar que un joven llegue a ser el jefe de esa persona que a lo mejor tiene más experiencia en la empresa, tiene mucho más tiempo, pero bueno. Absolutamente. Y lo otro es que de cara a los reclutadores es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de captar nuevos talentos. Si la generación Y es la generación que ahora tiene entre 18 y 34 años y son los que van a ejercer la jefatura dentro de las compañías y algunos de ellos ya lo están ejerciendo. Entonces, ¿qué aporta esta gente? La generación X ahora, bueno, son personas que son tremendamente creativos, informales, tienen muy claro su balance vida-trabajo. Entonces, probablemente a una persona de la generación Y, que está en estos rangos de edad, no le puedes exigir el compromiso que le exigías a un baby boomer. ¿Cómo entendía el compromiso el baby boomer? Que es, oye, estoy muy comprometido, tengo un sentido de pertenencia en esta compañía muy grande, tengo un montón de años aquí, doy todo por la compañía, entonces si yo cuando recluto tengo ese esquema mental para reclutar a los jóvenes, entonces me van a parecer que probablemente los jóvenes no son tan comprometidos, pero es que el compromiso se escribe distinto en esta generación que en esta. María, pero ahora bien, la edad puede ser un elemento que perjudique o mejore las habilidades en una empresa o el crecimiento de una empresa. O sea, tener empleados muy jóvenes o tener empleados muy mayores, ¿puede perjudicar ese crecimiento de una empresa? Fíjate, yo no creo que lo perjudique. De hecho, hay estudios que indican que en la medida en que una compañía tenga más diversidad, cuando digo diversidad, es que tenga mezclas, ¿no? Exacto, pero me refiero a que sean todos muy jóvenes o todos muy mayores. Bueno, dependiendo también del tipo de sector económico en el que se desempeña esa compañía. Por ejemplo, si es en el área tecnológica, suele pasar que la gente muy tecnológica, que por ejemplo es una característica de la generación Y, que son nativos digitales, que manejan muy bien la tecnología, que para ellos la tecnología son multitarea, etcétera, etcétera. Entonces, y si son además tecnólogos, probablemente, oye, una empresa que se dedique al desarrollo de apps tecnológicas, probablemente sea muy deseable que tenga personas de esa generación, que para ellos es natural el tema tecnológico. Bexaida, ahora esas personas que ya han alcanzado cierta edad o que formen parte de estos generación de baby boomers, ¿tienen algunas desventajas? ¿Tienen algunos efectos psicológicos? El tema que, bueno, que ya vayan quedando a lo mejor apartados en una empresa en algún momento. Sí, hay que manejarlo, o sea, cada persona debe aprender a manejarlo. ¿Y qué es? Sacar sus mejores características. ¿Qué sucede con las personas que tienen mayor edad, tienen experiencia, han vivido una serie de cosas que no han vivido los nuevos integrantes? Entonces eso es un aporte muy valioso para la empresa, muy valioso. ¿Qué sucede? Muchas veces como personas nos quedamos en que mi punto de vista es el único válido y el del otro es inválido. Y ahí es donde se encuentra el choque. Ahí es donde, en cambio, cuando yo valoro el punto de vista del otro, del joven, y el joven valora el punto de vista mío, ocurre lo que dice Covey, podemos ir hacia la tercera alternativa, donde unimos los puntos de vista y hacemos algo muchísimo mejor que yo quedarme pegado en mi punto de vista, que es lo único que yo veo, y el otro quedado en su punto de vista solamente. Entonces es unir voluntades, unir experiencias, unir lo valioso del joven, que es el aceptar el cambio. La persona mayor se resiste porque está acostumbrado a que le funciona de la misma manera y le ha funcionado así, pero hoy día tenemos una dinámica mundial donde el cambio ocurre a cada segundo. Entonces, si no nos adaptamos a ese cambio, entonces tendemos al fracaso. Tenemos que ver qué es lo valioso de uno y qué es lo valioso del otro y encontrar la solución que estamos esperando en la organización, en la empresa, en la vida familiar. ¿Cómo lograr ese trabajo en equipo en una empresa cuando hay diferencias o diferencias muy marcadas entre las edades de los empleados? Es una pregunta que vamos a dejar al aire, me la van a responder en la próxima parte. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. ¿Sabías que los baby boomers son profesionales dedicados, adictos al trabajo y con resistencia al cambio y al nuevo contexto?
ocupan puestos directivos en las empresas y tienen entre 50 y 65 años de edad. ¿Sabías que la generación X son empleados reflexivos, abiertos a nuevas propuestas y que tienen la capacidad de trabajar tanto con herramientas análogas como digitales? Su edad promedio es de 45 años de edad. Habíamos dejado una pregunta al aire y cómo es lograr ese trabajo en equipo cuando hay diferencias en edades tan marcadas en un grupo de empleados, María. Fíjate, yo considero que para lograrlo, primero hay que conocerse, hacer un trabajo organizacional. Eso creo que es importante y clave. Es decir, tiene que haber una voluntad dentro de la compañía de conocer, de trabajar y de conocer a los colaboradores que el día a día, con el que día a día compartimos. ¿Okay? Creo que eso es importante. Es decir, y para eso tienes que involucrar a las personas que forman parte de la jefatura de la compañía. Porque pareciera decir, hay modelos que son muy jerárquicos, empresas que se manejan de jerarquía, que está, yo estoy aquí y aquí hay un organigrama donde unos están arriba, otros abajo, etcétera, etcétera. Creo que hay una oportunidad de oro para revisar eso y para sentarse a ver cuál es el aporte, como lo comentaba Betsaida, de cada una de las generaciones, porque el kit del asunto es que yo mire de manera distinta al otro y no a través del juicio. Es decir, hay que hacer trabajo organizacional interno, me mueve ver qué tipo de personas están trabajando conjuntamente y en función a eso tener la mirada adecuada para saber, oye, cuáles son los aportes de valor en las distintas generaciones. Por ejemplo, para ponerte un caso, si yo soy una persona que estoy muy orientada a la jerarquía, etcétera, etcétera, y estoy con una persona mucho más joven o que forma parte de las generaciones que acaban de comentar en el micro, o la generación, yo sé que la medida como se entiende, por ejemplo, el compromiso es distinta a la que yo, ¿okay?, como persona de la generación anterior y previa considero que es el compromiso. Okay. Entonces, o yo me quedo desde esa mirada y emito un juicio, o yo veo, oye, vamos a escuchar, vamos a entender cuál es la necesidad de los otros más jóvenes. Los otros más jóvenes, hoy por hoy, yo por ejemplo trabajo con gente joven, bueno, y valoran otras cosas que no valoraba yo en mi momento cuando fui en mi primer empleo, por ejemplo. ¿Qué valoran los jóvenes? Flexibilidad, acceso a las redes, proyectos desafiantes, una cantidad de cosas que si no las entiendo desde ahí, oye, el trabajo de equipo se hace más complicado, pero sin duda los más jóvenes tienen una propuesta de valor inmensa que si la sé ver en el interior de las organizaciones pueden traerme creatividad e innovación a la compañía, pueden crearme modelos de negocio interesantes que yo no había visto, por ejemplo, ¿okay? Y sin duda nutrirse de las distintas generaciones va a mejorar el performance de la compañía y en consecuencia aumentar la propuesta de valor y riqueza que esa compañía genera. Hablabas de un punto importante que es el trabajo organizacional y justamente Betsaida es coach organizacional. ¿Cómo se puede lograr ese trabajo organizacional